Amigos, amigas, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Últimamente, nuestra querida presidenta ha vuelto a mentir y miente de una manera pues muy corriente. El señor Zedillo, el expresidente, que ya tiene mucho tiempo que pasó, ya más de 25 años, escribió un artículo donde dice que México es una dictadura y que se acabó la democracia. Y por supuesto que nuestra querida presidenta lo insulta, lo refuta, dice muchas cosas para ponerlo en mal. Sí, es cierto. Sobre todo con el famoso Fobaproa y otras cosas. Pero lo que todos debemos reconocer, independientemente de lo malvado o las taras o lo que ustedes gusten, fue que estando el país en bancarrota, completamente bancarrota, Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos, le ofreció 20,000 millones de pesos porque la tesorería de nuestro país tenía solo 7,000 millones, bueno, eran 7,000 millones de dólares, porque acá en México solamente había 7,000 millones, así ya no sé si de pesos o de dólares. Y con ese dinero era imposible pagar nada de lo que debía México, tanto en lo interno como en lo externo. Después el mismo Bill Clinton aumentó a 40,000 millones de dólares. Y al salir de su presidencia, Zedillo pagó lo que se debía y arregló lo que se pudo arreglar. Y también permitió reformas electorales, reconoció los partidos de oposición y les dio dinero para que pudieran hacer sus campañas y no anduvieran juntando dinero de donde pudieran. Eso fue lo que hizo el expresidente Ernesto Zedillo, que de verdad sí es un doctor, no un doctor de hornillas de leña, que no saben inglés. Bueno, la mentira de que alguien se diga que es científico, como la presidenta de México se presume científica, pues yo creo que no sabes lo que es la ciencia. Miren, la ciencia es un conocimiento probado, demostrado y válido para siempre. Naturalmente que según las ciencias exactas, las que no pueden tener una falla de ninguna cantidad, como son las matemáticas y todas las partes de las matemáticas, como son la aritmética, la geometría, el álgebra y más cosas, ahí no puede haber errores de ninguna clase, y si los hay, se pueden ver y se pueden corregir, y es lo que se hace. Cuando un científico presenta una teoría, bueno, veamos, la teoría no es ciencia. La teoría es una proposición que tiene todos los visos, todas las garantías de ser cierta, pero que hasta que no se refuta, hasta que no se contradice, alguien que la contradiga,
con otra doctrina y se contrasten las dos doctrinas, no sale la verdad. La verdad sale de ese contraste. Es el método aristotélico. Aristóteles inventó el saber, el conocimiento a través de la lógica de palabras. La lógica matemática es más difícil y es más precisa. Pero les voy a poner un ejemplo de la lógica que inventó Aristóteles, de la ciencia del saber que inventó Aristóteles. Si decimos que Juan es un hombre, perfectamente. Nada más que Aristóteles nos diría, Juan es un individuo. De un individuo no puedes sacar ninguna conclusión. Bueno, entonces déjalo en paz. Mejor toma algo que sea total. Todos los hombres son mortales. Es decir, todos los hombres, o el hombre, para decirlo como un género, el hombre es mortal. Es decir, el hombre se muere. Termina muriendo. O muriéndose. Juan es hombre. Juan es mortal. ¿Por qué? Porque Juan está dentro del grupo o de los seres humanos, y de lo general, de lo universal, se puede pasar a lo particular, pero no viceversa. Es lo que muchas personas cometen, el error de generalizar. Por ejemplo, el padre fulano es pederasta. Juan es sacerdote, padre. Por lo tanto, Juan, el padre Juan es pederasta. No, porque habría que comprobar que todos los sacerdotes somos pederastas. Y hay que examinar de a uno por uno. Y si alguno no fuera pederasta, se acabó con que todos los sacerdotes son pederastas. Mejor cambiar la proposición por algunos sacerdotes son pederastas. Perfecto. Esa forma de pensar, de elaborar un pensamiento de el todo a la parte y no de la parte al todo, es lo que nos hace decir muchas falsedades sin querer. Y la ciencia nos invita a examinar y corregir nuestros pensamientos. Bueno, los pensamientos ordinarios los dejamos en paz, no necesitamos comprobarlos. La mayoría de nuestros conocimientos son a través de lo que vemos, oímos, sentimos, escuchamos, y allí no hay ningún problema. Ahora, cuando uno se pone a pensar, a toda la gente le sabe igualito comerse un mango. Luego alguien va a decir, padre, hay muchos tipos de mangos. Es cierto. El primer problema está en que cada región tiene sus mangos o tipo de mangos. Ahí se acabó todo conocimiento científico. No puede haber. Si hubiera un solo tipo de mangos, pues entonces no habría problema porque sabría igual, sería igual, olería igual. Pero como no hay un mango, sino un montón de clases de mangos, ahí le dejamos en paz. Pero ahora vamos a suponer, entonces todos nuestros conocimientos sacados de la experiencia tienen altísimas limitaciones y no podemos decir que todas las cosas son así. Un queso. Ay, pues hay cientos de clases de quesos. Perfectamente, yo ya no hablo de quesos porque, aunque el queso en sí es
la leche cuajada y luego ya tratada de muchos modos, el cuajo, la cuajo. Bueno. La lectura de una cosa, la lectura de una cosa, de un texto, de una palabra que uno escucha, no dice lo mismo que lo que dice la persona. Por ejemplo, les pongo ese caso de viceversa. Bueno, para la persona que no sabe lo que quiere decir viceversa, que quiere decir que Juan y Pedro se escriben, escribe Pedro a Juan y Juan a Pedro. Son acciones recíprocas. De uno le pasa al otro y del otro le pasa al otro, como una bolita de ping pong. En cambio, sacar un solo conocimiento objetivo, solo experimentando y comprobando y demostrando. Por lo tanto, en lo que uno no puede demostrar, no debería de hablar como si fuera cierto. También ya se sabe que no se sigue, que no es la causa el que una cosa sea después de otra. No, no es la causa. ¿Qué es primero? Pues la noche vamos a poner. ¿Y qué sucede después? El día. Y así todos los días, noche, día, noche, día, noche, día. Entonces, ¿la noche produce el día? No. Porque la noche es la ausencia del sol, porque la cara de la Tierra queda oculta al sol. Naturalmente no está fija, se está moviendo. Y cuando ya da la vuelta frente al sol, empieza otra vez a recibir la luz del sol hasta que se acaba. Entonces la causa del día y de la noche es la rotación de la Tierra frente al sol. Y ya, una persona lo entiende perfectamente. Y entonces ya sabe que muchas cosas que suceden después de una, aunque sucedan siempre, no son lo que causa eso. El mal de ojo. Entonces, todos nosotros podemos, que una persona vio mal a otra y que ya de allí le causó un mal. Pues eso es una tontería, una soberana tontería. La ciencia, vuelvo a repetir, es un conocimiento demostrable y que se puede decir cómo se hizo ese conocimiento. Los primeros conocimientos que tenemos nosotros y que todavía existen, los hicieron personas que sabían razonar y que aplicaban las matemáticas a lo que pensaban. Por ejemplo, hubo un, vamos a decir, astrónomo primitivo griego que midió la redondez de la Tierra sin ningún instrumento más que su entendimiento y le atinó. 40,000 kilómetros tiene el derredor de la Tierra, la circunferencia de la Tierra en lo más ancho. Él lo dedujo, no les voy a decir el método, pero no se podía comprobar. ¿Por qué? Pues porque no se habían descubierto muchas partes del mundo, porque los que le dieron la vuelta a toda la Tierra, pues fueron ya en el siglo XVI, Elcano, etcétera. Luego, las personas que el tiempo es el mismo tiempo para todos, para los que estamos en México, para los que están en Roma, sí y no. El tiempo es el mismo porque es la medida del movimiento. Entonces, lo que llamamos tiempo es el darnos cuenta que está cambiando todo. Y entonces se aplican las matemáticas y se llega a la conclusión de que son 24 horas.
para que abarque día y noche. Pero es la misma hora aquí que en Inglaterra, no, ni siquiera de aquí mismo y de en algunas partes de Estados Unidos, ni tampoco de allá de Argentina y de Chile. Y cuando la persona entiende que si el Papa se murió el lunes, hace 8 días, a las 7:30 de la mañana, de allá, de aquí a Roma, los que se van en avión, de Estados Unidos, duran 7 horas. Y cuando llegan a Roma, por ejemplo, si salen a las 12 de la noche, allá van adelantados 7 horas. Por lo tanto, si se van a las 12 de la noche, hacen 7 horas, más las 7 que ya están adelantados, llegan a las 2 de la tarde. Es decir, darle la vuelta a la Tierra es un día, 24 horas. Y Julio Verne en La Vuelta al Mundo en 40 días, creo que puso, se aprovecha de ese evento de que si la gente va hacia el occidente, se va a ahorrar unas 24 horas al darle la vuelta a la Tierra. Bueno, entonces hay muchas cosas, naturalmente más y padre, pero todo eso ¿para qué sirve? ¿Para qué pensarlo? ¿Para qué entender las cosas? Para no caer en las mentiras de los que no saben nada, nada, y que tienen un cargo y un poder, pero eso no les da ningún saber. Aunque la burra se vista de presidenta, burra se queda. No hay más. Aunque la mona se vista de seda, sigue siendo mona. Y acá entre nosotros, aparentemente, nos tachan de tontitos. Por eso dicen lo que dicen y creen que nosotros vamos a aceptar sus mentiras porque no somos científicos. Pero, como dijo una viejita, somos ignorantes, pero no tontos. Porque hay personas, ya pues casi no hay, pero antes había personas que no sabían leer ni escribir, pero podían llevar un negocio, se aprendían de memoria las cuentas, etcétera. Entonces, y los productos, yo conocí a un señor de Aguililla que tenía una tienda resurtidísima de cosas, pero tenía una memoria prodigiosa. Él sabía los precios de todas las cosas que tenía ahí en varios cuartos, en depósitos. Queremos una llave de tal forma, de tal medida, una perica. Ah, bueno, iba y la buscaba. ¿Cuánto cuesta? 150 pesos. Naturalmente que tenía la factura y alguien podría ir a ver cuánto costaba en realidad. A lo mejor costaba 80 pesos, pero le daban 150. Pero si nosotros mismos no estamos acostumbrados a comprobar las cosas, por lo menos a dudar, precisamente el mundo nuevo, el mundo diferente al mundo antiguo, comenzó con la ciencia unos 500 años antes de Cristo, pero ya había conocimientos exactos y probados en Egipto para hacer las pirámides y allá en Babilonia para hacer las construcciones gigantescas, los ríos y todo lo demás, llevar los ríos a otras partes, los canales, el saber, pero luego se vuelve científico cuando la persona lo escribe de tal manera que quien entiende lo que escribe ya sabe lo que dice. Bueno, el teorema de Tales de Mileto. ¿Cómo sacar
la superficie de un triángulo. Bueno, entonces ya A más B al cuadrado es igual a C. Ya se sabe entonces. La persona, bueno, un lado y los lados más pequeños de un triángulo rectángulo, se sacan las medidas sabiendo cualquiera de ellas, porque eso es universal. Universal quiere decir se aplica a todo tipo de triángulos, chiquitos y grandotes, nomás con que sean esos triángulos. Bueno, y luego cuando ya en el álgebra, bueno, que A más B al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado más, bueno, A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Naturalmente que alguien me va a decir, bueno, ¿y eso para qué sirve? A mí no me sirve para nada. Pero a quienes se dedican a las matemáticas y a construir cositas, artefactos, les sirve bastante todas esas cosas. Es como al médico. Yo puedo aprender muchas cosas de medicina y alguien me va a decir, ¿de qué le sirve? Bueno, muy poquito, pero a mí no me sirve de nada. ¿A quién le sirve? Al médico, al ingeniero, lo que él debe de saber, al campesino, etcétera. Y ahora nosotros, los seres normalitos, no nos dejemos engañar. Les hablaba de la duda. René Descartes, en el siglo XVI, entre el 16 y el 17, es decir, hace por lo menos 400 años, dijo a todos, miren, empecemos a dudar de todo, no porque no exista, sino como un método, como una forma de revisar si lo que sabemos es cierto o no es cierto. Una cosa muy sencilla que podríamos aplicar. El retrato que ponen normalmente del cura Hidalgo es realmente el retrato del cura Hidalgo, y luego sale que es de un hermano del cura Hidalgo. Perfectamente. Y así podemos nosotros verificar, pero de todas formas me van a decir, padre, es que ese retrato ya está como si fuera del cura Hidalgo. Sí, pero es un engaño, pero al mismo tiempo es un símbolo. Es algo que así se quiso poner porque no había el otro retrato, no se autentificó, entonces se pone que es el retrato. Es como las obras de arte, hay falsificaciones. Y acá entre nosotros, pues los datos que damos a veces son falsos, y los repetimos como loros descerebrados, sembrando la mentira en nuestro derredor. Y lo peor es la presidenta, que desde la más alta tribuna del país se la pasa diciendo mentiras. Bueno, voy a leer sus comentarios. De todas maneras, les recuerdo que hay poco a poco, mínimo me ven 1000 personas y a veces sube y a veces baja, porque ya les he dicho que soy incómodo. Malena Orduña, hola padre, sí se escucha, muchas gracias. Maritere, buenas noches padre, bendiciones para usted y también para ti Maritere. José Ábalos, hola padre José Luis y fiel comunidad, bendiciones para todos. Muchas gracias José Ábalos. Maritere, saludos y buenas noches a la comunidad segura. Dios nos bendiga, sí, que Dios nos llene de bendiciones. José Alejandro Kutulenk. Buenas noches, Padre Segura y comunidad. NO, disertar en una tesis detalladamente el proceso de combustión interno, el oxígeno, el combustible, la chispa en su justa medida en una estufa de leña. ¿No le hace científica?
No, NO, eso la hace una artesana, aunque puede pues explicar todo eso de una manera científica, pero ahora te voy a poner un problema. ¿Solo hay un tipo de leña? No. Luego, aunque se sepa todo lo que estás diciendo, no es la misma cantidad, porque habrá una leña que prende a más baja temperatura y otra que prende a muy alta temperatura, como la leña de encino, la de mezquite y otras. Y en cambio otras arden inmediatamente, como el palo bobo, que van a decir unos, no, pues ese no es madera. Pero en cambio hay otros troncos muy fofos. Cande Ramos, buenas noches. Para entender los razonamientos es complicado. No, Cande. Lo único que te tienes que fijar es en qué se funda lo que están diciendo. Si lo que están diciendo se parte de una idea o de un razonamiento que se aplica a todo, como eso que estaba diciendo de la combustión y todo lo demás que dice NO, pero no en las mismas cantidades. Ahí es donde se tiene que precisar, sí, aquí está cómo se hace el fuego o cómo se desarrolla en esa hornilla. Pero luego hay que precisar en qué tipo de leña, porque entonces va a ser diferente, porque una leña va a producir mucho calor y otra poquito, o una mucho, pero se acaba pronto, y otra mucho y dura mucho, la leña que tiene, que hace brasa. No es difícil, pero tampoco no hay que obsesionarse uno. Pero si a mí me dicen, el Papa era un marrano, los protestantes. Oyes, le diría yo, todos los que representan a Cristo en la tierra, sean católicos o no católicos, ¿son marranos? No. Entonces tu razonamiento está equivocado, es ofensivo, pero está equivocado. O a ver, dime dónde tiene trompa, tenía pues el Papa y pezuñas y orejotas. Pues sí, ahí es donde uno, en lugar de enojarse, uno, bueno, si quiere, a ese tipo de conocimiento los manda uno a volar luego, como si fuera basura. Pero si alguien quiere imponer ese tipo de conocimientos, necesita uno razonar. Pero la gente que dice cosas no razona, ella cree. NO, la sin razón, que a mi razón se hace, tanto a mi razón enflaquece, que con razón me quejo de vuestra cordura, argumento Cervantes. Sí, pues, pero esa es la literatura. Mira, cambia la palabra la sin y pon lo que tú gustes y se aplica todo. La sin amor, que mi amor se hace, tanto a mi amor enflaquece, que con amor me quejo de vuestra amargura dejo. ¿Por qué no? Pero eso es para gozarse uno en trabalenguas o en dichos sutiles. Cande Ramos, padre, necesitamos tener completas nuestras necesidades primarias para llegar al análisis más profundo, ¿no? Bueno, no sé qué edad tengas tú, pero los que ya tenemos más de 50 años ya tenemos todas nuestras necesidades ordinarias satisfechas, creo yo. Tenemos una casa donde vivir o un lugar donde rentar y bueno, no sé las enfermedades que tenga cada quien, pero la mayoría de la gente no es tan enfermiza
solo ya en la ancianidad. Entonces una persona de 40 años, de 50 años, ya tiene lo necesario para vivir, que para unas personas lo necesario es lo indispensable y para otras es lo lujoso. También ahí está la diferencia. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un saludo para usted y toda la comunidad segura. Padre, que nadie salga a votar. Bueno, es que respetemos, mire, sabiendo que es inútil ir a votar, nada más, pero el que quiera ir a votar, vaya a votar. Su gusto es, ¿quién se lo quitará? El NO te dice, Candy, que podría ser al revés. Podría ser. Cande Ramos, muchas gracias. Igualmente, Cande. NO, si hacemos un concurso de tropelías cometidas entre el Quecas y Cedillo, ya sabe, prueba contra Segalmés, Acteal, contra Teuchitlán, Ferrocarriles Mexicanos, contra Tren Maya. Sí, pues, NO. Es una tontera. Es una tontera sacar los errores y los delitos de un presidente, pero no ver lo que tuvo que hacer. Cedillo construyó el país con la ayuda de Estados Unidos, pero al terminar el país estaba bien. En cambio, el Quecas destruyó al país. ¿Y eso qué? Bueno, que pongan sus likes. Idalia Mendoza. Gracias, Idalia. Mauricio García, Padre José y Comunidad, buenas noches. Si se contradice a la 4T, corren a los directores del IMSS o faltan insumos. Sí, pero allí está la valentía, Mauricio García, de varias personas que prefieren decir la verdad y perder su trabajo. A eso sí, debemos de admirarlos, porque en lugar de su bien personal y familiar, prefieren decir que lo que se está haciendo en los hospitales está mal y que aunque ellos sean los directores, pues ellos lo denuncian con conocimiento de causa. Ya sabes que el que dice la verdad no peca, pero incomoda. Ya inventaron otra, Maritere. Aunque la mona se vista de seda, la lagartija vieja se queda. No, ya se puso Botox. Botox del bienestar. Maricruz, paz y bien. Buenas noches, Padre José Luis. Claudia da pena aquí en el mundo entero. Sí, por eso no quiso ir al sepelio del Papa Francisco y mandó a unas morcillas ahí que fueran unas tontas que no saben de protocolos ni de nada. Gloria Rocío Comparán Arroyo. Buenas noches, Padre. Llegué tarde, pero lo escucho más tarde. Que Dios los bendiga. Igualmente, Gloria Rocío. Muchas gracias. Víctor J. Ríos. Buenas noches, Padre Segura y a audiencia. Muy buenas sus ponencias. Muchas gracias. Salvador Carrillo Villa. Buenas noches, Padre José y toda su audiencia. Qué pena por todo lo que está padeciendo nuestro pueblo, por haber puesto nuestra confianza en la gente que está en el poder. Sí, así es. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Que Dios los bendiga. Si Dios quiere, mañana nos volveremos a encontrar.